In the short term, I think that the immediate effect, is making impossible the prudent democratic debate, contrasting perspectives based on evidence, based on information and good argumentation. This is the immediate effect, making impossible the serious conversation around important issues, public issues that are affecting all of us, like for example climate change, like for example security issues that concern our societies. We are living nowadays this invasion of Ukraine by the Russian Federation, but the Russian Federation has been disseminating disinformation through different channels in the previous years as well. So this is not something immediate. We have seen in the pandemic that misinformation and disinformation have an important effect in the health of individuals and in the global health. So these are important factors. So I will say that that is the most immediate decisions that we are making every day. But at the same time, gradually it can become something that harms the confidence in the institutions, in the democratic institutions. We are also living a climate of search of populism of different kind, of different nature. This is something that we need to consider as well. And last factor perhaps is the impact in the loss in the belief in science, and also creating a climate of confusion in which you don't really know what is a fact or what is a falsehood. This is something important from my perspective. Lo hemos visto durante la pandemia. Una de las cosas en las que puede influir, uno de los ámbitos en los que influye más la desinformación a corto plazo puede ser la salud, por ejemplo, la salud pública. Durante la pandemia hubo muchísima desinformación con las medidas de prevención, por ejemplo, con las mascarillas, ¿no? Y eso al final puede tener un reflejo a muy corto plazo, pero luego más a largo plazo, dependiendo también del tipo de desinformación, pues puede haber también una polarización del discurso político, por ejemplo, un ataque a las minorías que al final, pues, digamos que enrarezca la convivencia ciudadana. La desinformación, sobre todo, el problema fundamental es que crea opinión. Y desde pensar que los emigrantes son los culpables de que haya subido la tendencia de delincuencia en España, hasta que nos están robando el trabajo, es un elemento de desinformación, cuando es todo lo contrario. Es decir, si no hubiera emigrantes, posiblemente vosotros los jóvenes no tendréis pensión cuando llegue vuestra edad, porque si no hay gente que trabaje y vaya aportando, sin embargo, han creado una dinámica de algo negativo sobre la emigración, que indudablemente eso es desinformación. Creo que la desinformación a corto plazo lo que hace es polarizar la sociedad, evitar que haya un debate público sosegado y tranquilo sobre todos los temas que nos conciernen. A medio plazo, que bueno, en el momento que nos encontramos sería corto, pero a medio plazo la abstención en las urnas, y a un largo plazo, pues quién sabe lo que nos puede acaparar, pero problemas que ya estamos viendo, como pues el Congreso de Estados Unidos o las consecuencias de la desinformación durante el COVID, durante la guerra de Ucrania, pues hacen bastante daño a la sociedad en general y al poder público. Bueno, yo creo que casi sí, hablaría de plazos y hablaría de riesgos concretos y de otros riesgos como más abstractos o más generales, y bueno, por eso son menos concretos, ¿no? Porque se ven menos. Hay riesgos inmediatos, no sé, hemos tenido 1000 ejemplos con la información que se ha difundido y la desinformación que se ha difundido durante la pandemia, ¿no? Desde alguien que de repente pues considera que tomar leche con miel le va a prevenir del COVID y igual resulta que no toma otra precaución que sí que le protege, hasta las vacunas, ¿no? El descrédito de las vacunas o los momentos de confusión que han hecho que haya gente que prefiera no estar vacunada porque piensa que es que le van a inocular pues, hasta un chip, ¿no? Para controlarlo.
Esos son riesgos muy a corto plazo y yo creo que son riesgos que se ven. Y luego hay un riesgo conectado efectivamente con lo que he dicho en la pregunta anterior, que a mí me parece mucho más grave, y es esa desestabilización más a largo plazo, no ya del sistema democrático, sino de la implicación que cada individuo tiene dentro de ese sistema. Bueno, en el espacio temporal a corto plazo, bueno, te puede generar malestar, puedes tomar alguna decisión errónea, pero que posiblemente fácilmente solucionable, sin llegar, ¿no?, pues a hechos que han ocurrido incluso en Estados Unidos, por ejemplo el Pizzagate, en el cual terminó habiendo, ¿no?, pues una matanza dentro de una pizzería porque alguien se creyó que ahí había una red de pedofilia y de personas, ¿no?, que estaban conspirando contra el Estado. Bueno, sin llegar a esos extremos, en el corto plazo, en principio, la desinformación casi más genera un estado de ánimo, ¿no?, a la hora de tener que estar recibiendo constantemente, ¿no?, esas noticias, y a lo mejor cierta ansiedad ante un mundo en el cual te están bombardeando constantemente, ¿no?, de información que te puede hacer, en la cual tú reaccionas emocionalmente. Pero en el medio y largo plazo se conecta bastante con lo que he dicho antes relacionado con la polarización. Lo que se está produciendo poco a poco es una fractura de la sociedad y estamos casi llevando o replicando lo que ocurrió durante la Guerra Fría, en el cual teníamos dos bloques, pero en este caso eran bloques nacionales enfrentados entre sí, con argumentarios muy cristalizados y sin ningún tipo de comunicación, pero eso lo estamos interiorizando dentro de cada una de las naciones y se están generando esos bloques, pero a nivel, digamos, dentro del Estado. Eso mina la convivencia a unos niveles extraordinarios, y ahí la desinformación pues es una herramienta que se está utilizando de manera además intencionada políticamente para fomentar y para aumentar esa polarización entre esos bloques. Bueno, a corto plazo yo creo fundamentalmente una banalización del discurso mediático, una banalización del discurso público y por lo tanto un alejamiento, como señalaba antes, de los grandes temas que realmente tienen importancia en la configuración de las democracias. Es decir, intervenir en los temas realmente relevantes. Toda esa sobreinformación, toda esa infosicación que se genera, lo que hace es que realmente lo que puede ser más importante quede relegado del discurso público, de la agenda temática. Eso, evidentemente, a medio plazo, lo que tiene es que se están horadando en muchas ocasiones derechos fundamentales de las personas, derechos que están consagrados en nuestras constituciones, en nuestros principios fundamentales, desde el punto de vista de lo que entendemos como ciudadanos europeos. Y ese es el gran riesgo. El gran riesgo es que eso incide en la forma de entender la realidad, incide de forma decisiva también en la opinión pública y en la forma de interpretar los mensajes que nos llegan, a veces muy cantos de sirena, y por lo tanto a largo plazo lo que nos podemos encontrar son con totalitarismos que condicionen completamente la forma que entendemos hoy en día nuestra realidad social. Ese riesgo está ahí, nace en el corto plazo, crece en el medio plazo y tiene sus efectos en el largo plazo.